Venezuela es un país que vive asediado en lo que algunos o algunas hemos venido a llamar guerra híbrida por parte de Estados Unidos. Solo desde el año 2017 al 2024, la USAID, solo la USAID, inyectó a la oposición venezolana más de $1.000 millones. Hay un montón de gente que ha vivido de ser opositora, ¿no? Por eso es tan interesante lo que está pasando en Venezuela, porque va mucho más allá de Venezuela, no es la disputa geopolítica expresada en esa disputa por el petróleo, por los recursos, por la hegemonía también de quién va a seguir siendo el hegemón en el sistema internacional, por un Estados Unidos en declive que tiene una China reemergente, ¿no? Desde la perspectiva de Estados Unidos es clara su voluntad de reconfiguración geopolítica del continente. ¿Quién provoca un trastocamiento de la geopolítica, de la correlación de fuerzas geopolítica del continente? Hugo Chávez. Donald Trump es la expresión de una descomposición de una clase dirigente estadounidense y las divisiones en su seno. Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a Río Arriba, el programa de entrevistas del Salto TV. Se cumplen ya las 2 semanas desde la intervención, desde el golpe de Estado de Estados Unidos a Venezuela, desde el secuestro de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump. Estas 2 semanas que no han parado de dar noticias a un nivel geopolítico. Hablo, por supuesto, de Groenlandia en estos últimos días. Los países europeos están empezando ya a plantearse mandar tropas a Groenlandia, no para defenderla de Trump, sino para asegurarle a Trump que está segura frente a Rusia y frente a China. Y por otro lado vemos lo que está pasando en Irán, con esos golpes encima de la mesa que también está haciendo Trump, y ese segundo actor en el área que por supuesto es Israel. Lo que está bien claro es que esa intervención en Venezuela ha sido ya una quitada de caretas, ha sido un movimiento geopolítico, un golpe encima de la mesa que lo que hace es mostrar que nos viene un 2026 muy movidito, y por eso desde Río Arriba queríamos retomar el tema y queríamos volver a analizarlo, sobre todo, como digo, saliendo desde Venezuela, pero ampliando muchísimo más el foco. Para ello hoy vamos a tener a Arantxa Tirado. Ella es politóloga, ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma Nacional de México, profesora asociada del Departamento de Ciencias Políticas y Derecho Público, también en la Autónoma de Barcelona, y autora de varios libros, entre ellos Venezuela, más allá de mentiras y mitos, publicado por ACAL en 2019. Y además es analista política y la podéis ver en muchos de los programas de televisión, sobre todo estas últimas semanas, donde Arantxa Tirado ha ido a defender posiciones de Venezuela, pero donde a ella creo que no la han dejado hablar mucho. Hoy aquí vamos a poder charlar con ella con tranquilidad y vamos a hacer un análisis muchísimo más amplio y con muchísima más calma. Antes de pasar a la entrevista, por supuesto, recordaros que nos ayudáis mucho si nos comentáis. El algoritmo de YouTube no nos quiere mucho, o sea, dejarnos un comentario, darle al me gusta, decir a quién os gustaría ver aquí en estas entrevistas de Río Arriba y qué os ha parecido esta charla con Arantxa. Y ya sabéis que también, si os podéis suscribir al Salto, pues mejor, que esto no se paga solo. Son más de 10.000 personas las que apoyan este proyecto, pero queremos seguir creciendo para poder seguir haciendo periodismo independiente, para poder llamar al secuestro y al golpe de Estado. Nada, sin más, os dejo con la entrevista de Arantxa Tirado, que yo creo que os va a gustar mucho porque es una masterclass de geopolítica. Arantxa, bienvenida a Río Arriba, bienvenida al Salto. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. A vosotras. Vamos a empezar por el tema, cómo no, hablar de Venezuela. Como te estaba comentando fuera de cámara, esta serie de entrevistas la habíamos acabado sobre geopolítica en noviembre, diciembre. Tú y yo ya hablamos en aquella época para ver si podías venir, no cuadraba. Te tengo que dar las gracias porque además vives en Barcelona y es un esfuerzo extra que hayas venido al Salto. Pero claro, con todo esto, con este principio de 2016 tan loco, hemos tenido que retomarlo. Estamos grabando esto un viernes 15, mañana se cumplen 2 semanas de ese golpe de Estado, de esa intervención de Estados Unidos y del secuestro de Nicolás Maduro. Se ha escrito muchísimo. ¿Cuál es tu análisis ahora un poquito más reposado después de 2 semanas de lo ocurrido y de lo que hemos estado viendo durante estas 2 semanas? Sí, se ha escrito muchísimo y se ha opinado todavía más y yo creo que estamos un poco opinando todos por encima de nuestras posibilidades. ¿En qué sentido lo digo? Un poco con ironía.
y autoironía también, porque hay muchas cosas todavía que creo que están en pleno desarrollo, que no se saben, que nos faltan elementos para poder analizar cómo van a discurrir los acontecimientos. Lo que sí podemos decir hasta la fecha es que lo que se produjo el 3 de enero de 2026, el secuestro del presidente Maduro por parte de unas fuerzas especiales de Estados Unidos acompañado de una serie de bombardeos que causaron más de 100 víctimas mortales en Caracas, es un crimen de agresión que vulnera todo derecho internacional, que es un ataque que no es aislado a la soberanía de Venezuela, porque Venezuela es un país que vive asediado en lo que algunos o algunas hemos venido a llamar guerra híbrida por parte de Estados Unidos, sin irnos muy atrás en la historia. En semanas, meses recientes, desde septiembre, se estaban produciendo toda una serie de bombardeos a supuestas narcolanchas, que se supone que ese era el motivo principal para atacar ahora en esta última ofensiva de máxima presión al gobierno venezolano. Eso ha caído al final, ¿no? Ese relato de que se estaba impidiendo la llegada de drogas a Estados Unidos, que Nicolás Maduro lideraría un cártel de los soles, ha caído de la orden de acusación de la Fiscalía a Nicolás Maduro en Nueva York. Y ese crimen de agresión, esa vulneración a la soberanía de un país, en este caso de Venezuela, vemos que tiene otros elementos adicionales que nos están situando en una nueva fase. Y me estoy refiriendo a lo que ha pasado el día después, que yo creo que si nadie esperaba que fueran a sustraer, ¿no? Aunque era algo que se planteaba desde los análisis, sobre todo la oposición venezolana, sus voceros mediáticos, fantaseaban mucho con esa idea de la operación quirúrgica, pero decían que era muy difícil por el círculo de seguridad. Quiero recordar que han muerto en combate, asesinados, ¿no? 32 funcionarios militares cubanos que formaban parte de ese círculo de seguridad de Nicolás Maduro. Al final sí han podido penetrar ese círculo, parece ser por infiltración, ¿no? Habrá que ver, o igual nunca lo sabremos hasta dónde llega eso, pero si nadie esperaba que eso se pudiera producir, ni siquiera esos analistas de derecha y ultraderecha que fantaseaban con esa idea, pero la veían difícil. Yo creo que lo que ha pasado después, todavía menos, ¿no? Una administración Trump con un secretario de Estado como Marco Rubio, bastante connotado anticomunista, que tiene como propósito acabar con la revolución cubana, que tenía a Venezuela en el punto de mira, que ha sido muy activo cuando era senador en el Congreso para activar toda una serie de medidas legales para asfixiar a Venezuela desde el ámbito diplomático, político, económico, y que ahora él se vaya a tragar el hecho de que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, continúe al mando, e incluso con declaraciones donde Donald Trump, hasta el día de ayer, después de esta recepción bastante... Alabando la figura de Delcy, ¿no? Incluso. Alabando la figura de Delcy, pero además la recepción a María Corina Machado, no dando una imagen con ella, aparte de la foto que han sacado de ella entregándole el premio Nobel, que es un ejercicio más de algunos dirían jalabolismo, de arrastrarse en la humillación que Donald Trump está ejerciendo a la oposición venezolana. Además, constatando algo que muchos decíamos, que es que la oposición venezolana, representada por María Corina Machado, no tiene un respaldo mayoritario en la sociedad venezolana. Así que estamos asistiendo a sucesos que yo creo que poca gente o casi nadie habría previsto, que son difíciles de comprender y además también que están siendo presentados por Estados Unidos con una finalidad de operación psicológica, que esto es consustancial a todas las guerras, que es ahora mismo presentar a Delcy Rodríguez como una traidora que habría vendido a Nicolás Maduro y que ahora está colaborando y haciendo todo lo que Estados Unidos quiere en Venezuela. Quería preguntar sobre esto, o sea, cortando la cabeza de arriba solo, ¿se ha acabado el gobierno chavista? O sea, esta imagen que a veces nos intentan, como tú bien has comentado, vender, de que Delcy es una traidora y que entonces ahora todo cambia, ¿qué queda? Porque a mí me cuesta entender que solo quitando la cabeza de repente cambie todo, que es lo que están intentando mostrar.
pero también es verdad que un cambio sí que va a haber, ¿no? ¿Qué análisis, tú que conoces bien la estructura del gobierno y del chavismo, que puede quedar o que no va a quedar o que crees que va a cambiar realmente? Bueno, en primer lugar, el hecho de que hayan mantenido a Delcy Rodríguez es la constatación de esto que te venía diciendo, que la oposición no tenía ningún poder. No tiene ningún poder sin la ayuda de Estados Unidos, no son nada. Solo desde el año 2017 al 2024, la USAID, solo la USAID, no pienso en otros organismos y instituciones, Congreso y demás de Estados Unidos, inyectó a la oposición venezolana más de $1.000 millones. Hay un montón de gente que ha vivido de ser opositora, ¿no? Ha financiado partidos, ONGs, etc. Entonces, esta gente realmente no tienen apoyo. ¿Por qué? Porque nunca han entendido su sociedad, por eso se produjo la Revolución Bolivariana, que es un proceso que Hugo Chávez lidera, pero que Hugo Chávez al mismo tiempo canaliza toda una serie de luchas que vienen de antes de él, que lo trascienden y seguramente lo trascenderán, aunque ahora podemos analizar si están más en reflujo o no, y la relación también conflictiva que se ha establecido, ¿no? Con algunos sectores del gobierno, con algunos de esos movimientos de lucha. Pienso en los sectores del Partido Comunista, pienso también en sectores de una izquierda crítica, ¿no? que sí estuvo con Chávez, pero ahora no está con Maduro. O sea, hay una complejidad, pero en todo caso, esta idea que transmite Estados Unidos de que, bueno, ahora ponemos a Delcy Rodríguez y demás, constata también esa debilidad de la oposición y el hecho de que saben que si quitan al gobierno venezolano, en Venezuela viene un conflicto armado. No sabemos hasta qué punto, qué nivel de profundidad, porque también la sociedad venezolana está muy cansada, ¿no? Del desgaste de tantos años de guerra económica, que tiene un impacto en lo cotidiano brutal, ¿no? En muchos aspectos. Esa guerra híbrida que tú has dicho también va a lo psicológico de la población. A lo psicológico, pero también va a utilizar la economía como un arma de guerra, ¿no? A utilizar la inflación, a utilizar el acaparamiento, pero esto no es reciente, esto es de siempre, ¿no? Cuando yo vivía en Caracas no encontrabas, por ejemplo, compresas o pañales de niños, cuestiones básicas. Esto ya lo hicieron en el Chile de Allende, ¿no? Ellos acaparan alimentos o insumos básicos para generar una sensación de malestar, de escasez, y luego se publicaba que esos productos estaban en galpones que no se habían distribuido, ¿no? Y aparte, como Venezuela nunca ha roto esas cadenas importadoras, esa dependencia, ¿no? de los productos de comprar, ahora en los últimos tiempos está adelantando, ¿no? En el tema de la soberanía alimentaria después de ver, ¿no? Cómo los habían asfixiado y demás. Entonces, ¿a qué voy? Que toda esta situación que quieren presentar con Delcy como traidora, manteniéndola al mismo tiempo, tiene un propósito también de humillar a la dirigencia chavista, también al pueblo venezolano, ¿no? Y presentarla como un perrito faldero. Claro, y abrir unas líneas de división, ¿no? Que interesan para ver si se genera una suspicacia suficiente como para que que traicionen a alguien o haya sectores del ejército que se alcen. Entonces yo creo que también hay que estar atentos a eso, porque hay que filtrar, ¿no? La información que nos viene, y de Venezuela pues la información que viene, que llega, es poca, y lo que se mantiene es que ellos están, pues como dijo ayer la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en su informe de memoria y cuenta anual, están bajo una agresión y también bajo un chantaje. Claro. O sea, yo creo que hay que entender, hay gente de la izquierda que dice, bueno, ¿cómo es posible que te han secuestrado a tu presidente, te están diciendo que van a por el petróleo, porque ya ahora hablan claramente, te están diciendo que el petróleo se va a explotar como tú quieras, hacen esta otra humillación de poner a todas las petroleras a repartirse el petróleo, o sea, tratándote prácticamente de Kleenex, ¿no? O sea, los recursos, y esto no solo con Venezuela, podemos ir a otros lugares después, y tú respondes desde el vocabulario de la diplomacia. Y yo pregunto, ¿puede Venezuela sola enfrentarse militarmente
a Estados Unidos no le interesa entrar. Bueno, además Trump dijo, si Delcy no hace lo que yo quiere, le va a pasar peor que a Maduro. Claro, O sea, lo dijo es que clarísimamente. aparte de lo, porque ella dijo, no es que yo esté secuestrada, es el país, ¿no? O sea, ella emblematiza eso. Es que no es descartable que a Delcy Rodríguez le acaben haciendo algo similar u otras cosas, porque ya no sabemos lo que puede pasar. Entonces, estamos, yo creo, en un escenario de inestabilidad, de incertidumbre, de que todo el mundo está viendo, midiendo. Yo presumo que la dirigencia venezolana está moviéndose en el ámbito diplomático porque le interesa, dentro de este escenario tan desfavorable de asimetría de fuerzas, no solo militares, salvo que entraran en Venezuela, y ahí veríamos, ¿no? Porque ya sería otro tipo de guerra donde yo creo que Estados Unidos, insisto, no se va a meter, una guerra popular prolongada, donde quizás Venezuela tendría apoyo, ¿no? de otros movimientos insurgentes o quizás de otras potencias, pero hasta la fecha las otras potencias que pudieran decir algo o hacer algo, pues han hecho sus comunicados. Pienso en la Federación de Rusia, en China, en el marco de la diplomacia, se han activado algunos mecanismos de los organismos multilaterales, pero yo creo que nadie quiere una guerra abierta en Venezuela, ni el mismo Trump. El mismo Trump lo que quiere es llevar al límite a las contrapartes, como hizo con los aranceles, como hizo con otros temas, ahora de manera brutal, porque además es una manera de marcar, ¿no? O sea, aviso a navegantes, ahora voy a poner este fondo de dinero venezolano del petróleo en Qatar, ahora voy a instalar un protectorado y yo soy el emperador y vas a hacer lo que yo quiera, y tú, Venezuela, y los que vengan. Y este es el nuevo mundo. Y además, ya en su estrategia de seguridad nacional, ellos adelantaron una cosa, que es que, por supuesto, van a dar apoyo en Europa a las fuerzas patrióticas de ultraderecha y demás, pero también una cosa que pasó un poco inadvertida es que ellos establecen que van a tener relaciones con todo tipo de regímenes con independencia de el tipo de régimen que sean, o sea, democráticos o no. ¿Por qué? No digo que lo pusieran en previsión de esto que iban a hacer en Venezuela, lo desconozco, pero porque China precisamente se ha podido posicionar comercialmente en el mundo y en otros ámbitos, en la disputa de las materias primas, de los recursos y demás, porque China no exige a otros gobiernos si son democráticos o no son democráticos. Entonces también es como una salvaguarda para ahora. No es que le haga falta, ¿no?, al imperialismo. Siempre lo ha hecho. Siempre lo ha hecho. Ha tratado con pero bueno, tienen eso, ¿no?, ese cinismo de decir, bueno, es que ahora esto ya se ha acabado, ya no vamos a soltar el rollo de que vamos por la democracia, los derechos humanos, como la guerra de Irak y liberar a los iraquíes, liberar a los venezolanos. Ya me has abierto varios frentes que quería hablar. Uno es el documento de seguridad nacional, que quería preguntarte alguna cosa sobre él. Y sobre todo China, que yo creo que es lo que está un poquito como detrás de todo, desde mi punto de vista. Pero antes de abrir un poquito más el foco, por preguntarte algo más sobre Venezuela, ¿no? Porque me ha parecido como muy curioso esto que has explicado, de que se estén intentando abrir brechas, ¿no? Y todo mezclado con el petróleo. Sé que no tienes una bola de cristal, pero ¿cómo ves? ¿Crees que el gobierno ahora mismo, el actual gobierno de Venezuela, va a poder aguantar esa presión? ¿Qué crees que va a pasar con la industria del petróleo? ¿Van a ceder? O sea, bien has dicho que están bajo un chantaje que es muy difícil de quitarse de encima, pero ¿cómo crees que puede evolucionar en los próximos 2 meses, 3 meses? Bueno, aquí, primero, punto número 1, la negociación con Estados Unidos y con otros países para la explotación conjunta con PDVSA de la industria petrolera venezolana no la empieza ahora Delcy Rodríguez, venía ya desde Nicolás Maduro, por eso en parte no se entiende, ¿no?, este acto de secuestro, porque ya él había dicho y estaban en conversaciones, aparte de en otros ámbitos, con el enviado que mandaron, Richard Grenell, que sirvió para liberación mutua de presos, intercambio, etc. Eso era una vía de contacto. Venezuela explota conjuntamente con empresas de países como España, como sabemos. Repsol tiene, creo que es el 5% o el 15% de su negocio en Venezuela, y además con empresas también italianas, pero también de China, de Irán
y de Rusia. Aquí está el meollo. Yo no sé qué tanto es que el gobierno venezolano no vaya a poder aguantar o qué tanto Estados Unidos vaya a permitir que el gobierno venezolano siga manteniendo esas relaciones con esas empresas petroleras. El documento de seguridad nacional, una de las cosas que dice es no solo dominar la región, sino que no entren otras grandes potencias, que se refiere a China. Entonces, en teoría, esto no se sabe todavía, ¿no? Pero en teoría deberían cortar las relaciones comerciales de petróleo con China, que están cubiertos por acuerdos bilaterales, o sea que tampoco se podría. Sí, ahí. Por eso es tan interesante lo que está pasando en Venezuela, porque va mucho más allá de Venezuela. Exacto. No es la disputa geopolítica expresada en esa disputa por el petróleo, por los recursos, por la hegemonía también de quién va a seguir siendo el hegemón en el sistema internacional, por un Estados Unidos en declive que tiene una China reemergente, ¿no? Porque igual nunca se fue, pero nosotros no la veíamos, y que no desde esta estrategia de seguridad nacional, desde las anteriores, ese objetivo de sacar a los competidores estratégicos de la región siempre ha estado, y más en la medida en que China ha ido posicionándose en América Latina y el Caribe, no solo como primer y socio o segundo socio comercial de la mayoría de países, incluso de países gobernados por la derecha, sino también como un socio confiable para la tecnología 5G y demás. Esto ellos en sus documentos militares lo conceptualizan como un ataque a su seguridad, ¿no? Esa penetración. Entonces, ayer la presidenta Delcy Rodríguez también dijo, nosotros tenemos derecho a negociar con Irán, China, Rusia, pero también con Estados Unidos, ¿no? Ahora, ellos están dando a entender que no tienen ningún problema en ampliar el negocio a las petroleras estadounidenses, pero es que aquí hay que hacer un poquito de memoria, que ya se lo recordó el CEO de Halliburton en la reunión a Donald Trump. Ellos se fueron de Venezuela por las sanciones de Estados Unidos y al inicio de la revolución bolivariana, creo que fue ExxonMobil, se fue de Venezuela, pero no porque lo echaran, sino porque no aceptó las nuevas condiciones que estableció legítimamente el nuevo gobierno venezolano, a diferencia de los anteriores, ¿no? que se sometían a Estados Unidos. ¿Qué hace Hugo Chávez cuando llega? Va a la OPEP y concierta un aumento del precio de los barriles de petróleo y además para Venezuela un aumento de las regalías de las empresas petroleras que operaban ahí, que digo de memoria, no tengo el dato, pero si era un 2% lo que pagaban, que era irrisorio, a lo mejor era subirle al 20%, no le estaba pidiendo una cosa descabellada. Y ellos se fueron, ¿no? Entonces, aparte de eso, luego está el tema de la deuda venezolana, ¿no? Y todo cómo funciona, y esto lo sabes tú mejor, no me voy a meter yo aquí delante de un experto. En los últimos años China es quien le ha estado prestando dinero. Claro, pero también hay toda una deuda que ahora se están disputando los fondos de inversión, de Venezuela para especular, ¿no? Para ver esas posibilidades de negocio. Se está calculando, el otro día Bloomberg decía que puede crecer muchísimo el negocio petrolero. O sea, ellos están viendo a Venezuela como un botín de guerra de manera descarada, como el imperialismo del siglo XIX, que nunca se ha ido. Lo que pasa es que tenía otro discurso, pero ahora lo tenemos de manera cristalina, cómo opera su lógica, con sus variables, mutaciones, porque estamos en otro momento histórico, pero volviendo todo este tema de la pugna entre las burguesías, de la pugna por los recursos, en un contexto, claro, de colapso climático, de recursos menguantes, de declive hegemónico de Estados Unidos, de que China está ahí y vamos a ver si China dice que no, que se sale de Venezuela, vamos a ver si Rusia dice que no, porque si se permite eso, entonces eso va a dar pie a que Estados Unidos pueda pues luego ir a Groenlandia, luego ir a otro sitio, es decir, afianzar un poder que realmente yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos habla más de su debilidad que no de su poder. Total. Voy luego a Groenlandia y voy a seguir con China un montón. Pero antes te quiero preguntar por el resto de la región, ¿no? Ahora con Kast en Chile, Milei, Argentina, Venezuela intervenida, Panamá mirando ya más a Estados Unidos que a China para que no se les vaya un poquito del redil, queda Brasil y Colombia como, digamos, grandes jugadores en el área.
¿qué crees que puede pasar? O sea, ¿crees que, quiero decir, con estas relaciones y México, ¿qué puede pasar con esta estrategia de seguridad nacional y ataque a gobiernos no alineados con esos tres países, que no es poca cosa lo grande que son? Bueno, primero, desde la perspectiva de Estados Unidos, es clara su voluntad de reconfiguración geopolítica del continente. ¿Quién provoca un trastocamiento de la geopolítica, de la correlación de fuerzas geopolítica del continente? Hugo Chávez. Hugo Chávez, cuando gana las elecciones en el 98, inicia con una política exterior muy activa, pone el petróleo al servicio de esa política exterior, como habían hecho otros presidentes precedentes. Eso también es importante, a veces se vende, ¿no? Que Chávez utilizaba el petróleo, sí, también Carlos Andrés Pérez y muchos otros, y tenían programas específicos de ayuda a los países del Caribe y de Centroamérica, de venderles petróleo más barato como un elemento de soft power en su política exterior. Bueno, Hugo Chávez inicia esa alianza estratégica con Cuba que cambia, ¿no? Toda la fisonomía del continente, porque articulan no solo el ALBA-TCP y sumando a otros países una modalidad de concertación política que autodenominada socialista, es decir, con una lógica de complementariedad y no de competencia entre naciones, lo cual es un avance, ¿no? En un sistema internacional donde parece que los estados indefectiblemente se tienen que relacionar desde una perspectiva realista, es decir, maximizando su seguridad, pugnando por esos recursos, ¿no? y en una lógica de suma cero. Y luego se inicia la UNASUR, también muy importante, la CELAC, ¿no? Que es todo el conjunto de países de América Latina y el Caribe, en una lógica de interlocutar, si se puede decir así, perdón, el latinoamericanismo, o sea, generar una interlocución directa, por ejemplo, con China, ¿no? Con un mecanismo CELAC-China, CELAC-Unión Europea, aparte de los mecanismos, organismos que Estados Unidos había construido en la región, como la OEA, ¿no? que responde a los intereses panamericanos, es decir, del control de esa doctrina Monroe, que ahora resurge, que nunca se fue, de América para los americanos, es decir, el continente, el hemisferio occidental, como ellos dicen, América Latina y el Caribe, y todo lo que hay en ese trozo de tierra y mares para los estadounidenses. Lógicamente, a Estados Unidos, esa articulación en lógica soberana, multilateral de los países latinoamericano-caribeños le hizo mucho daño, porque venía además de desarticularse el proyecto del ALCA, que fue derrotado en Mar del Plata por Kirchner, Chávez, ¿no? y Evo Morales también, que estaba ahí, aunque todavía no era presidente, y había que poner freno, había que poner fin a esa geopolítica contrahegemónica liderada por Venezuela. Luego ha habido momentos de oscilación, ¿no? Como una suerte de péndulo, donde está lo que se vino a llamar ola rosa, ¿no? Esta primera ola rosa fue en reflujo, con gobiernos de derecha que desarticularon esos mecanismos de concertación. La UNASUR, por ejemplo, el propio Lenin Moreno sacó la sede que estaba en Ecuador, y además hablamos de un mecanismo de concertación que tenía un Consejo de Defensa Sudamericano, o sea, es decir, organismos autónomos para defender a la región en lógica militar, y que hicieron un mapeo de los minerales, ¿no? O sea, tenía una visión geoestratégica muy clara. Eso lo sacaron, lo eliminaron, lo erradicaron prácticamente con la connivencia de estos gobiernos de derecha supeditados a Estados Unidos. Y bueno, Ecuador no se ha recuperado, sabemos lo que está pasando ahora con Nova, y lo que pasa es que ahí vino una baja, que fue el gobierno de Petro en Colombia. O sea, Colombia es fundamental porque ha ejercido todos estos años de proxy, de ataque, ¿no? de plataforma también para el ataque a Venezuela, y tener un presidente que no se pliega, pues, a los intereses de Estados Unidos en el país que recibe la mayor cantidad de cooperación militar en defensa, que además es socio global de la OTAN, en Sudamérica, etcétera, ha sido un varapalo muy grande. A pesar de que Petro también hace declaraciones un poco a veces que va oscilando. Brasil, que es este gran gigante, que
¿Qué sucede con Brasil? O sea, desde la perspectiva de Estados Unidos, por supuesto, siempre van a querer tenerlos en su redil, ¿no? También a México y tal. Desde la perspectiva latinoamericana, pues tenemos que hay una defensa de la soberanía, porque saben que les va la existencia en ello, pero a la vez con cierta ambigüedad, porque cabe decir que a Venezuela la han dejado bastante sola. Desgraciadamente, y no solo por razones de geopolítica, sino yo creo que también por razones de mediocridad política, de cobardía, pienso en Boric, de haberse, no sé si vendido, o sea, yo creo que él debe estar convencido, ¿no?, de cuando afirma que Venezuela es una dictadura y se pone la camiseta de la defensa de los derechos humanos. Sorprende que lo diga alguien que viene de un país con ese pasado reciente, ¿no?, porque si alguien se puede comparar la figura de Allende en cuanto a derrocamiento y cómo ha sido, es Nicolás Maduro ahora y antes con Hugo Chávez. Entonces, Brasil, por su parte, teniendo una postura más digna respecto a Venezuela, también ha hecho cosas bastante graves, por ejemplo, en la lógica de defensa de América Latina, como vetar a Venezuela a entrar en los BRICS. Eso fue bastante, ¿no? Claro, y al final lo que queda es México, y aquí pues igual no voy a ser muy objetiva, pero yo creo que sí, a pesar de que yo me sienta bastante mexicana por haber vivido mucho tiempo ahí, haber estudiado, pero bueno, no es como que no pueda ser crítica, obviamente, pero he estudiado la política exterior de México y yo creo que México pues tira de su tradición histórica de política exterior desde tiempos del PRI, no es ahora con López Obrador o Claudia Sheinbaum, de mantener una postura soberana, de no injerencia, que está en su constitución, y de hacer de ese dique de contención, aún siendo un país que está imbricado de manera, bueno, como pocos otros en el mundo con Estados Unidos, en términos económicos, en términos de seguridad, pero siempre han jugado a eso, bueno, no jugado en el sentido de juego, ha habido momentos históricos en que sí, ¿no?, pero de ellos defender una postura soberana, a pesar de hacerse respetar. Luego seguramente habrá sus negociaciones, sus conversaciones, ¿no?, pero sí México, ahora enviando, por ejemplo, cargamentos de petróleo a Cuba, pues está marcando también un mensaje muy claro, ¿no? Está diciendo que si van a estar secuestrando petroleros que llevan petróleo a Cuba para asfixiarla, ellos van a seguir mandando petróleo. Veremos hasta cuándo, porque también el crescendo, porque lo estamos viendo, afecta a México. Lo que pasa es que Trump el otro día, también con la excusa de los narcos, está diciendo que igual hace incursiones terrestres militares en México. Claro, pero esto es muy gracioso porque, a ver, yo, si alguien no lo sabe, no tienen por qué saberlo, yo he vivido más de 10 años en México, he estudiado allí, y bueno, he vivido en un país cuando se inició todo el tema de la guerra contra el narcotráfico, toda la penetración del narcotráfico en los gobiernos mexicanos, el secretario de Gobernación de Felipe Calderón, que vive, por cierto, en Madrid, y que la señora Ayuso el otro día decía que estaba muy preocupada por Nicolás Maduro, que era del cártel de los Soles, incluso del cártel de Sinaloa, como ponía en su indictment. Pues si alguien presuntamente tiene relación con el cártel de Sinaloa, yo creo que son expresidentes, no digo este señor en concreto, no me voy a... No quiero acabar en prisión, pero su secretario de Gobernación pues está en prisión en Estados Unidos precisamente por trabajar para el cártel de Sinaloa. Entonces, viniendo de un país como México, que buena parte de su seguridad nacional y sus estrategias antinarcóticos han estado pues avaladas y puestas en ¿cómo se diría?, de común acuerdo con Estados Unidos, ¿no? Plan Mérida, por ejemplo, lo que está haciendo Donald Trump es un tiro en el pie, porque está cuestionando su propia política antinarcóticos. Si no se está haciendo bien en México, pues ellos tienen también gran parte de la responsabilidad. Pero bueno, tampoco extraña porque Marco Rubio ya adelantó, antes de tomar incluso posesión, que él quería poner a los cárteles mexicanos en la lista de organizaciones promotoras del terrorismo, como hizo en febrero de este año,
Y eso abría la puerta a que los gobiernos que no cooperaran con Estados Unidos desde la perspectiva que Estados Unidos considera que es la cooperación o como tiene que ser, pues iban a estar incluidos en esa lista. Esto lo dijo en el marco del debate sobre que Biden había sacado a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Entonces, quiero decir, lo están anunciando, solo que les puede salir mal, porque aparte es un socio, está en el TEMEC, o sea, tienen una relación muy, muy, muy profunda con México, y México... Industrial, comercial, es como su pata, ¿no? Sin ella... Claro, o sea, yo creo que es una bravuconada, pero igualmente también pensábamos que podía ser bravuconadas otras cosas. Es lo que has dicho tú antes, ¿no? Que funciona así, funciona Trump, llevando las cosas al límite, bravuconadas y tal. Por seguir un poco, amplío un poco más, pero sin irme de la zona continental y las bravuconadas del señor Trump, Groenlandia. ¿Qué pinta Groenlandia en todo esto? ¿Por qué Estados Unidos está tan empeñado en Groenlandia? Bueno, porque Estados Unidos, como imperio en declive hegemónico relativo, sí, porque todavía mantiene, ¿no?, la soberanía y la supremacía del dólar, mantiene una posición de fuerza, tiene el principal ejército del mundo, bases en todo el planeta, etcétera. Pero en esa crisis que es interna de la sociedad estadounidense, de las posibilidades de reproducción y ampliación del capital en Estados Unidos, de las contradicciones de ese capitalismo donde hay cada vez más pobres, gente que trabaja, que tiene que vivir en roulottes, contradicciones, racismo, conatos de revuelta y una extrema derecha fanatizada por sectas evangélicas de todo tipo que llevan a la involución de una sociedad porque no están apostando por lo científico, sino por todo lo contrario, o sea, un declive, incluso algunos dirían moral, pero bueno, yo creo que es mucho más profundo que una cuestión ética. En esa lógica, Estados Unidos tiene que asegurar lo que ve como una amenaza, que es que hay una potencia, una superpotencia, mejor dicho, que es China, que le está disputando los avances en inteligencia artificial, que le está disputando las tecnologías del 5G, que tiene, por ejemplo, el control del 80-90% de las tierras raras del mundo. Pues es su principal herramienta ahora mismo, sí, para hacer colapsar al resto. Que recordemos, las tierras raras, igual que otros minerales críticos, son fundamentales para el mantenimiento del capitalismo tal y como lo conocemos, incluso para la transición energética, ¿no? El mismo litio para los coches que no contaminen, para sustituir a ese capitalismo fósil basado en los hidrocarburos. Entonces, Estados Unidos es dependiente del listado, esto por los informes del US Geological Survey, del 34-32, digo en memoria, minerales críticos, Estados Unidos es dependiente en casi la mitad, ¿sí? Dependiente quiere decir que depende de otros países. ¿Y dónde se encuentran esos minerales? Pues a veces en países del sur global o países con los cuales no tiene una buena relación geopolítica. En cambio, China no es dependiente, o sea, tiene soberanía en la mitad. Y esto lo pone en una posición de dominio, igual con el tema de las tierras raras. Entonces, Groenlandia está en una zona en el Ártico donde no solo es que en Groenlandia, cuando venga este deshielo que ya se está produciendo por el cambio climático, será una nueva ruta. Se abran rutas, y ahora iré a eso, ¿sí?, sino también se puedan explotar algunos de esos minerales que se presume que hay o se han calculado que hay, petróleo, etcétera, sino efectivamente en esa zona del mundo se van a abrir rutas marítimas para hacer el trasiego de todas las mercancías, ¿no?, del comercio mundial, que principalmente todavía es por barco. Y ahí, en los últimos tiempos, Estados Unidos ha visto con preocupación cómo China se ha posicionado, pese a no ser un país ártico, ¿no?, porque hay 8 países árticos y China no es uno de ellos, pero sí en cooperación con uno de ellos, que es Rusia. Cuando Rusia invade Ucrania, lo sacan de algunos mecanismos de cooperación, porque esos 8 países árticos están articulados en una serie de acuerdos, convenios y demás, que vienen desde tiempos de la Guerra Fría, para mantener esa zona como un espacio de paz, de no disputa y tal. Nadie lo toca. Ellos consideran que ese equilibrio se rompe con esa participación de Rusia o esa agresión de Rusia a Ucrania, y entonces Rusia empieza a cooperar con China
Y Estados Unidos empieza a decir que lo que hace China no son prospecciones científicas, sino que tienen otro propósito. Bueno, lo de siempre, ¿no? Estados Unidos determina quién puede negociar con quién puede comerciar con quién puede investigar dónde, porque son los amos del mundo. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que en ese declive hegemónico, Estados Unidos no es que se esté replegando en una zona en el hemisferio occidental, es que está con una visión global de disputa, de competición estratégica, como dicen, hacia China. También hay todo un debate en las relaciones internacionales si no vuelve las áreas de influencia, el reparto del mundo, pero lo que parece evidente, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, es que Estados Unidos necesita controlar todo el mundo, porque si no, no tendría bases en todo el mundo y si no, no estaría abriendo frentes en Asia Occidental, ¿no? Pienso en Irán, no estaría inmiscuyéndose en lo que puede hacer o no China en su área geográfica de influencia, o si China tiene presencia en África, etcétera, etcétera. O en Europa. ¿Tú crees que hay...? Porque ¿tú crees que podría pasar lo que podría pasar con el tema de Venezuela y China, irme, no irme, salirme o no salirme de Latinoamérica? ¿Crees que puede haber también una especie de entendimiento y de reparto continental donde China dice, bueno, yo no me meto en tu patio trasero, señor Trump, pero tú no te metes tampoco en Taiwán, por ejemplo? No lo sé, de facto, a ver, hay algo así, porque China no se mete, China hace negocios. China es política exterior pragmática, búsqueda del win-win y más o menos... Sí, pero ahora con estas... hablábamos del caso de Venezuela, con la intervención y según lo que dice el documento de Seguridad Nacional, van a tener que cortar relaciones económicas. Entonces, China se podría poner de mala hostia y decir, yo tengo contratos y estos contratos hay que cumplirlos. Podría tener una estrategia de, oye, voy a aumentar mis relaciones con Colombia y Brasil, por ejemplo, pero de momento parece que está como manteniéndose un poco al margen, ¿no? Entonces como que me da a pensar que igual se están repartiendo, ¿no? De una forma de hemisferio, ese hemisferio para ti, ese hemisferio para mí, no me toques nada. Es difícil que esto suceda, ¿por qué? Porque a los países latinoamericanos tampoco les interesa. O sea, si China se va... No, claro. Los primeros perjudicados son esos países. Claro, pero yo hablo de Trump-China, o sea... Xi Jinping diciendo, tú no te metes en lo mío, Trump diciendo, no te metas en lo mío. ¿Tú crees que eso puede estar ocurriendo? Yo creo que los chinos tienen mucha más capacidad de ver a largo plazo. Esto es un tópico típico que todo el mundo repite, pero es verdad. Pero es verdad. Y que un poquito están toreando a Donald Trump desde hace tiempo. Porque recordemos cómo le salió la jugada de la amenaza de los aranceles. Al final, quien tuvo que recular. Y recordemos cómo Donald Trump ha tenido que venir a negociar a Madrid, ¿no? Sus acuerdos con el tema de TikTok, después de haberse sacado la Chips Act esta, ¿no? Sí. Que no solo de Trump, que también es de Biden. Sí. Quiero decir, es que no creo que puedan parar la potencia de China. Yeah. Aparte de que China, bueno, es que están... Yo creo que tiene que haber acuerdos, lógicamente, porque están mucho más penetradas. Tampoco a ninguno de los dos les conviene una guerra. Entonces ahí tiene que haber negociaciones de algún tipo, ¿no? No, bueno, guerra cinética, ¿no? Guerra abierta, porque la guerra se... Guerra fría hay ahora mismo, y tecnológica. No sé si guerra fría, pero sí hay una guerra que está en otros ámbitos, ¿no? Y lo económico es parte de la guerra, ¿no? Claramente. Pero... Yo creo, claro, no puedo afirmar porque no me muevo en estas esferas, no tengo información. Yo te pido tu opinión, privilegiada, pero me parece a mí que el mundo va a una confrontación donde no creo que haya más salida bajo este capitalismo que la guerra. O sea, no, porque me parece que China, en determinado momento, a su manera, ¿no? Quizás sin mucha laraca, con un discurso de apelar a lo multilateral y tal, pero cuando tú tengas del otro lado una persona que eso se lo va a pasar por el forro, ¿no? Con perdón de la expresión coloquial, o que eso no va con él, ¿no? Que está dispuesto a seguir, del otro lado va a haber una contestación. O sea, esto que estamos viendo estos días de que
países de la Unión Europea se planteen enviar tropas a Groenlandia, aunque sea para hacer un gesto simbólico, era impensable. Exacto. Hace una semana. Esa era la siguiente pregunta, ya te la meto. ¿Cuál es el papel de la Unión Europea? Es verdad que a mí también me ha sorprendido. Y fíjate que leía un tuit por ahí que decía: joder, qué tiempos estos en los que nos alegramos de mandar tropas, ¿no? Porque al final estamos mandando tropas a Groenlandia para defender de Estados Unidos, aunque no está muy claro, porque también parece que la Unión Europea lo que quiere decir es: Estados Unidos, estate tranquilo, que nosotros mandamos tropas para que no entre Rusia y China. O sea, que ahí hay como un doble discurso. ¿Cuál crees tú que es el papel ahora mismo de la Unión Europea? Si es que tiene algún papel. El papel de la Unión Europea es, no voy a decir la nada, porque sería muy categórico y no es justo, pero yo creo que es, en México dicen patadas de ahogado. Patadas de ahogado. Sí, es una expresión que es como cuando tú te tratas de defender, pero estás ahí como que no te sale. Pataleas para salir del agua, pero te hundes, sí, ¿no? Claro, ¿qué sucede con la Unión Europea, con Europa en general como concepto? Se suicidó geopolíticamente en el momento en que, en el contexto de Guerra Fría, decidió apostar y dejar su seguridad, su defensa, en manos de la OTAN, es decir, de Estados Unidos. Y ahora está en una trampa. Ya lo vimos desde la guerra de Rusia-Ucrania, donde, bueno, a pesar de todos estos discursos de defender la Europa de los valores, ¿no?, como potencia normativa, que es el papel que le ha gustado jugar a la Unión Europea, eso se disolvió, ¿no?, cuando se vio que realmente, o sea, te están bombardeando el Nord Stream 2 y tú te callas, lo permites, te haces el tonto, pero sabemos de qué va esto, no va solo de que Rusia ha hecho un crimen de agresión. Aquí hay una disputa geopolítica más allá. Entonces, en ese momento, ese papel de potencia normativa, sobre todo comparándolo con un discurso sobre Ucrania que es diametralmente opuesto a lo que estás haciendo con Israel, por el genocidio en Gaza, es decir, tú pones 19 paquetes de sanciones a Rusia y no pones ninguno a Israel. ¿Dónde está tu normatividad? ¿Dónde está tu defensa de los derechos humanos? Que ese era el papel distintivo dentro de un occidente donde se repartían los roles, ¿no? Uno era como el malo malote y la Unión Europea era la cara decente, amable, pero también de un imperialismo que le pregunten a los africanos, ¿no? O a los latinoamericanos también del imperialismo o el neocolonialismo de las empresas españolas en América Latina y el Caribe. Entonces ahora está descolocado porque cuando vuelve la esencia de lo que ha sido, como dijo el otro día Stephen Miller, ¿no? O sea, esto es el ejercicio del poder. El poder es lo que funciona en las relaciones internacionales, que es la verdad. Claro. O sea, ahí sí tienen razón. ¿Dónde queda el derecho internacional después de todo lo que está pasando? Queda después del poder. Claro, ahora se da la paradoja de que el derecho internacional es la herramienta que tienen los débiles para defenderse, pero es que los fuertes, desde el inicio, primero ponen las reglas del juego a su favor. Las respetan o no en función de si les interesa, pero es que ahora ya ni se molestan en defenderlas. Yo creo que ahora, o sea, siempre lo han hecho, o sea, esto que tú dices, pero ahora se han quitado la careta. Trump se ha quitado la careta completamente. De hecho, el derecho internacional a mí me la suena. Bueno, pero es que Estados Unidos, desde los mismos inicios de la Corte Penal Internacional, o sea, lo ha boicoteado. Claro, es que ahora es muy fácil personalizarlo todo en Donald Trump. Donald Trump es la expresión de una descomposición de una clase dirigente estadounidense y las divisiones en su seno. Y ahora las divisiones cada vez parecen menores, parece que hay una apuesta, ya se vio en su toma de posesión con este sector tecnológico, ¿no? que es uno de los sectores del capitalismo más potentes en el mundo actual, e incluso un sector de las finanzas y demás que también, ¿no? Claro que hay una parte de poder político que no lo ve bien y que responde a otros intereses y hay margen, por supuesto, para el cambio, pero ¿qué sucede con todo esto? Que al final, cuando estorba el derecho, o sea antes George W. Bush, porque también, o sea, recordemos, la invasión a Irak fue en contra de toda legislación internacional, no se requirió el mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se basó en mentiras como ahora esta operación contra Venezuela y cómo ha sido la historia de las operaciones encubiertas o abiertas de Estados Unidos, de su imperialismo a lo largo de su historia y existencia. Entonces Trump
algo normal, o sea, algo que tenía que aparecer en esa decadencia hegemónica que tú has Es la antes. culminación lógica de un declive hegemónico. O sea, si no de hubiera Estados aparecido Unidos. hubiera aparecido otro nazi, Claro. ¿no? O sea, era como... Sí. Entonces la Unión Europea ante eso es o respondes con la fuerza o puedes, sí, salir a hablar de derechos y tal, pero ¿con qué legitimidad? Si tú mismo has demostrado que tu discurso de los derechos es a conveniencia, que en realidad los derechos humanos solo importan cuando se trata de enemigos geopolíticos de Estados Unidos y por tanto también que tú los has asumido. Ahora lo que pasa es que la Unión Europea está totalmente descolocada. ¿Por qué? Porque tiene a un supuesto aliado estratégico que es el mayor peligro. O sea, hablaban del peligro de Putin, pero es que yo lo he dicho alguna vez en algunos medios y que he quedado como loca, pero ¿y qué tal si el principal peligro para la Unión Europea o para el mundo fuera Donald Trump? No ya Donald Trump, fuera Estados Unidos. Porque esto, insisto, va más allá de él. Solo que con él estamos en unos niveles, bueno, ya de desfachatez, pero no por una actitud ética, sino por un momento histórico que corresponde a esa pugna por recursos, por posición hegemónica, por un colapso medioambiental que hace que también, en lugar de pensar en estrategias para salvarnos como humanidad, porque el planeta yo confío en que se salve, aunque los seres humanos no estén, piensan en lógica capitalista del cortoplacismo, ¿no? De cómo explotar más, o sea, con cumbres medioambientales en países petroleros que no tienen ningún interés. A lo mejor sí hacen declaraciones, vamos hacia la transición energética, sí, pero desde la lógica del capitalismo todo está mercantilizado. Tienes que cambiar el chip y eso, en el marco de este sistema, pues lo veo poco probable, salvo que haya movilizaciones, por supuesto, de masas y un cambio en esas correlaciones de fuerza de los países que cambien sus políticas exteriores, sus dirigencias y busquen otra articulación del sistema internacional, como se está dando, pero de manera contradictoria. ¿Por qué? Porque ese sur global que está emergiendo, teniendo un papel más protagonista ahora en el mundo, en la impugnación también de todo lo que está pasando y reclamando su papel, está también dirigido a veces por regímenes políticos que no son democráticos ni mucho menos socialistas, ni plantean salir del capitalismo, con lo cual tienen, bueno, sus limitaciones en tanto que buscan un diferente reparto de poder, de riqueza, de recursos, pero no necesariamente una lógica de funcionamiento diferente. No me quiero meter mucho en la Unión Europea, que ya has dado las pinceladas, que yo creo que en el marco global ya lo has explicado perfectamente. Sí que, como comentabas esto, ¿no?, de los equilibrios políticos y tal, sí que te quería preguntar eso a un nivel interno, Unión Europea. Al final la Unión Europea no es nada, son 27 personas dentro de una gabardina, ¿no?, intentando parecer la misma persona. Y encima, dentro de esos 27, pues estamos viendo... Tanto que hay países que sí que han sido un poco más listos, entre comillas, de mirar a China, como puede ser Hungría, pero sobre todo te quería preguntar por la vertiente de extrema derecha que hay dentro de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que hemos sido el único continente que se ha creído de verdad el neoliberalismo y que lo ha aplicado hasta el final. De hecho, incluso ahora que ya Estados Unidos ha abandonado eso y ha empezado el proteccionismo y a la guerra arancelaria y tal, la Unión Europea sigue encabezonada, y creo que también eso es lo que ha sido el caldo de cultivo para las extremas derechas, ¿no? ¿Tú cómo ves esos posibles giros o esos giros que ya está viendo, que están mirando cada vez más hacia un populismo de extrema derecha dentro de la Unión Europea, y cómo puede influir eso luego en el marco global? Sí, es que esto es clave porque se hace un mito de la Unión Europea, pero es que quizás, no voy a decir mañana, es que ya lo tenemos, ese caballo de Troya que yo discutiría bastante qué tanto es algo externo a los valores europeos. Europa ha sido la cuna del colonialismo, del nazismo. Quiero decir, cuando vamos hablando, llenándonos la boca con la Ilustración y los derechos humanos y todo lo positivo que Europa ha aportado al mundo, me parece un discurso de autocomplacencia. Entrevisté aquí mismo a Yayo Herrero y me dijo, que además fue la frase que saqué de titular porque me estalló la cabeza, que decía: los genocidios están en el ADN europeo, ¿no? Claro, o sea, por supuesto. Entonces, menos lecciones al mundo. Pero bueno,
ese elemento de que puede haber un proyecto todavía más reaccionario, porque que me digan que la señora Ursula von der Leyen no es reaccionaria, o que lo que ha hecho la Unión Europea años atrás, el Banco Central Europeo, asfixiando a Grecia y domándola y humillándola por haber elegido un gobierno soberano, no es reaccionario, puede agravarse todavía más, y con él pues va a suceder lo que ya algunos clásicos alertaban, de que un proyecto europeo al final es una disputa entre burguesías diferentes. El hecho de que no tengamos una política exterior común, que no haya un ejército europeo, también tiene que ver con que Estados Unidos no lo permitiría, que eso es algo que te quería decir antes y se me ha olvidado. Es decir, Europa puede querer jugar el papel geopolítico y ahora vender que va a defender Groenlandia o la isla Perejil, lo que quiera, pero Estados Unidos no lo va a permitir, pero de una manera muy sencilla. Todo el armamento europeo, donde se compra principalmente. Estados Unidos. En Estados Unidos. Estos planes de rearme, que con esa voluntad de autonomía estratégica, son muy a largo plazo. Y realmente yo los veo inviables. ¿Inviables por qué? Porque las empresas del área estadounidenses no van a permitir perder ese negocio. Y ahí, o sea, eso es poder puro y duro. Y ahí tienen a su presidente para defenderlos con todo el chantaje del mundo, ¿no? De aranceles, invasiones, ahora te hago un protectorado o ahora me río en tu cara y mando a mi vicepresidente y os dice lo que sea. Entonces, claro, aquí, aunque todo esto está analizado por deformación profesional, obviamente, en el marco macro, ¿no? De la geopolítica, de la política de los estados, no hay que olvidar que al final los estados están gobernados por la gente que los pone ahí, ¿no? Aunque sea en el marco del capitalismo, y que también las poblaciones, la clase trabajadora y demás, podemos elegir a otros gobernantes, claro, con todas las limitaciones, sabemos, ¿no? La historia de los golpes de Estado, el lawfare y todo lo que podemos añadir a este análisis. Pero no perder nunca de vista esto, porque si no parece como que no hay nada que hacer. Y en el hecho de que haya gente de ultraderecha dirigiendo, sea un gobierno estatal o un ayuntamiento o una comunidad autónoma, todos nosotros y nosotras tenemos responsabilidad. Podemos no solo votar, también organizarnos en una lógica antifascista, obviamente. Con lo cual, bueno, hay un horizonte abierto. O sea, claro, la extrema derecha va a ampliar su presencia política, sus resultados electorales, en tanto no tenga enfrente una izquierda que se distinga 100% y que tenga un discurso igual de combativo, sin miedo a defender sus propias ideas, que como sucede con la extrema derecha, que no tiene ningún problema en ser políticamente incorrecta, en decir cosas que pueden resultar barbaridades, en cambio hay una izquierda que parece que le da vergüenza o no se atreve porque le van a caer encima. Y por supuesto, lo último que tiene que hacer la izquierda, bajo mi punto de vista, ahora me pongo un poco proscriptiva, me sale más la vena militante, por decirlo así, es comprarle el discurso a la extrema derecha, por ejemplo, en el tema migratorio. Total. O sea, es que ese es el primer paso para la debacle y no me sirve de nada que me vengan con el rollo este de que para defender a la clase obrera hay que decirle a los inmigrantes que se queden en sus casas, porque además eso es mucho más de luchar contra el colonialismo, porque así permites que ellos se desarrollen. No, o sea, papeles para todos, fronteras abiertas, y el capitalismo, igual que no tiene fronteras para el capital, tampoco para la clase trabajadora. Y ahí luchar con las herramientas tradicionales de la izquierda, de verdad, ¿no? Yeah. Que es la igualdad de la clase trabajadora, no dividir en líneas nacionales y una posición, pues, fíjate, con de esto principio socialista. Lo llevo mucho pensándolo. Más me lo llevo a mi parte a la económica, ¿no? Pero esto que tú has dicho de que la izquierda parece que esté como adoptando los discursos.
Yo, fíjate, el otro día pensaba un montón con el tema de los tratados de libre comercio, ¿no? Que ahora ha firmado la Unión Europea-Mercosur, están los ganaderos, los agricultores en pie de guerra, porque es un tratado que no le va a venir bien a los pequeños productores en un lado y otro. Y veo que, por ejemplo, en lo económico, veo ahora gente de izquierdas defendiendo los tratados de libre comercio, ¿no? Porque como Trump ahora habla de aranceles, pues ahora hay que ser globalista y de libre comercio y de tal, ¿no? O sea, como que estamos también haciendo una batalla ideológica cultural a la contra de lo que dicen las nuevas derechas como Trump, y creo que estamos perdiendo nuestros discursos. Bueno, ¿no? eso será la gente que reacciona al calor de la coyuntura y que no tiene un conocimiento histórico y profundidad en el análisis de realmente qué es el libre comercio. Es una falacia, es asimétrico. Estados Unidos nunca ha aplicado el libre comercio. Estados Unidos es que solo hay que seguir sus documentos. Lo que dicen, o sea, Estados Unidos determina si Trinidad y Tobago puede comprarle gas a Venezuela. Hoy, año 2025-2026. ¿Qué libre comercio? Libre comercio es la mano invisible del mercado, ¿no? Claro. Libertad entre las naciones, todo eso tan bonito del liberalismo. Eso es un discurso muy bonito en la teoría, pero en la práctica no ha existido, porque Estados Unidos negocia en posición de fuerza. En el mismo tratado del Telecan, ahora TEMEC, ¿no? Entre México y Canadá, supone que el libre comercio beneficia al campo estadounidense, pero a costa de cargarse el campo mexicano. Entonces, ¿qué libre comercio? O sea, no hay libre comercio. Y pueden hacerlo porque tienen una posición de fuerza. Entonces, yo creo que hay siempre que no poner en el centro una perspectiva de clase y explicar, por ejemplo, pues efectivamente hay pequeños productores agrícolas que se ven perjudicados en Europa o en otras partes por estos tratados de libre comercio. Sí, ¿por qué? Porque el capitalismo funciona así con una lógica de concentración de capital y los grandes conglomerados de la agroindustria y demás se imponen, ¿no? A las pequeñas empresas, a los pequeños, en todos los ámbitos. Entonces, ¿va a ayudarte Vox, la extrema derecha y demás, que tienen el discurso del globalismo, pero que luego defienden a los grandes capitales en esto? No, ¿sí? No te va a ayudar. Y más porque están supeditados políticamente a Estados Unidos. Lo que pasa es que luego hay ultraderechas que son más hábiles en jugar a eso, ¿no? Pienso en la francesa, ¿no? que se erigen más por esta defensa de lo soberano. Pero bueno, yo creo que es importante, sobre todo en lo económico, o sea, regresar al marxismo y a los clásicos, porque aunque el capitalismo mute y tenga aspectos que seguramente Marx no pudo prever y desarrollar porque no tenía una bola mágica, pero las líneas de análisis principales para entender la financiarización, para entender cómo funciona el liberalismo, para entender con el mismo Lenin el imperialismo, ¿no? Y otros tantos, Bujarin, etcétera, pues sirven todavía para entender el mundo, al menos para tener las coordenadas básicas. Exacto. Luego ya puedes añadirle, ¿no? Los matices, el momento y la coyuntura, interpretaciones, pero yo creo que lo primero que tendríamos que hacer, y aquí me incluyo, en la izquierda, es estudiar. Estudiar nos hace falta a todos, ¿eh? O sea, nunca se acaba de aprender. Estudiar y sobre todo con una perspectiva histórica y tratando, sin que eso sea como repetir las tablas de Salomón, ¿no? O sea, sino encajar esas herramientas de interpretación analítica a los acontecimientos del momento para tener las claves de, bueno, qué tiene que hacer la izquierda, ¿no? O qué tienen que hacer posicionamientos que no se quieran plegar a esta ofensiva que es que estamos padeciendo todavía los coletazos de lo que fue la erradicación del pensamiento marxista, del socialismo y demás, no solo en la academia, en la sociedad, en el debate público, por el momento neoliberal, donde no ha habido voces críticas y donde una parte de la izquierda socialdemócrata, luego socialliberal, ha asumido los mismos marcos de análisis de la derecha y del liberalismo entendido, el liberalismo como neoliberalismo. Y esto lo vemos en todas las tertulias, o sea, es muy difícil encontrar voces de izquierda que se salgan, ¿no? de esos marcos de análisis en lo económico que te voy a contar. Ya. Nos falta Oriente Medio, que daría casi para otro programa, pero no podemos dejar de tocarlo. Irán ahora mismo parece que no sé si se tranquilizará, si esto viene de antes, si esto viene de ahora, sobre todo
volviéndome a llevarlo a lo geopolítico, ¿no? O sea, ¿por qué tiene tanto interés Trump en esta área? Pues primero porque la zona de Asia Occidental concentra, sí, Venezuela tiene las principales reservas probadas de petróleo del mundo por sí mismo. Esta zona del mundo concentra algunos de los principales países productores y de reservas de petróleo del mundo. Irán creo que es el cuarto, si no me equivoco. También está Arabia Saudí, está Irak, Emiratos, etcétera. Que esos más o menos ya son amigos algunos. Claro. Entonces, aparte, esta es una zona del mundo que siempre ha estado expuesta históricamente a las pretensiones coloniales por su papel de vía hacia otras rutas asiáticas, por posición geoestratégica también de vínculo en algunos países, ¿no?, con el Mediterráneo, etc. ¿Qué sucede con el caso concreto de Irán? Que tenemos un pequeño, entre comillas, detalle que es Israel, ¿no? El ente sionista israelí tiene un gran problema para su existencia, que es la existencia de Irán. Claro. Para su existencia y para su voluntad expansionista en la región. Irán es una teocracia, ¿sí? Podemos entrar a explicar por qué, porque finalmente esa revolución del año 79, que tenía un componente comunista muy importante, consejos obreros, una sociedad muy potente, ¿no?, que había incluso elegido a este líder Mossadegh, que fue derrotado en el 53, para imponer al Shah de Persia, que ahora su hijo resurge, ¿no? Su hijo, que ni siquiera ha vivido en Irán, pero es que está en Estados Unidos, se erige como representante de la voluntad del pueblo iraní, aunque el mismo Trump ha dicho que es muy simpático, pero no tiene tampoco los apoyos, como María Corina en Venezuela, para volver a Irán. Pero un señor, un nacionalista, que bueno, se lo saca para evitar que el petróleo sea nacionalizado y para tener bajo control a este país, que además tiene unas dimensiones muy grandes, un potencial demográfico, etc. Hoy en día Irán es el líder del eje de resistencia al sionismo y al imperialismo en la zona. Ser antiimperialista no significa ser revolucionario. Irán es un ejemplo palpable, ¿no?, de cómo puede ser un Estado reaccionario, pero pues tener un papel que en el tablero internacional te coloca en una posición de contrahegemonía, y ahí se teje una serie de alianzas que no son tanto ideológicas, pero sí son estratégicas, y pienso en la alianza con Venezuela y pienso en la alianza con otros países, ¿no?, y el apoyo que puede dar Irán, pues, a Hezbollah y a otros, al propio Hamas, ¿no?, a otros movimientos de respuesta al sionismo. Y por eso es una pieza de caza mayor, Irán. Pero ¿qué sucede? Que Irán puede que tenga, no lo saben a ciencia cierta, parece ser que no, porque han hecho todos los intentos para evitar que Irán se hiciera con el arma nuclear, como sí tiene Israel, por cierto. Pero por eso Donald Trump hizo unas intervenciones así quirúrgicas en su momento, y ahora ha dicho que no, que sí está convencido de que ya no hay represión y que no va a haber ningún ajusticiamiento en Irán. Y eso también un poco justificaría el hecho de que no vaya más la ofensiva, veremos, ¿no? Porque seguramente Israel va a presionar Netanyahu. Claro, ¿qué pasa si se pierde ese contrapeso a Israel en la zona? O sea, digamos, Irán cae, por decirlo de alguna forma. Bueno, yo creo que habría una desestabilización no solo regional, puede ser mundial, claro. Sí. Sí. Y volviendo al tema de antes, como relacionándolo... Sí, porque ahí lo que se abre es una caja de Pandora, porque estamos analizando todo, vuelvo a decir la idea, desde arriba, pero Irán también tiene su apoyo. Esta teocracia tiene apoyos dentro, ¿no? No es solo disidencia, claro, que está saliendo a las calles, también están saliendo manifestaciones a favor de este modelo de Estado, de este régimen político bastante sui generis en el mundo, ¿no? Solo el Vaticano es otra teocracia, el Vaticano e Irán, y también están saliendo a la luz, como en otros casos de revoluciones de colores y demás, sin negar que hay, por supuesto, movilizaciones auténticas con descontento y tal, pero también hay
como siempre operan en los países pues que son enemigos geopolíticos de Estados Unidos y de Occidente, fuerzas, ¿no?, de operaciones encubiertas, de inteligencia, que están haciendo pues, asesinatos, están haciendo actos de vandalismo, de terrorismo, en esa lógica de desestabilización. Pero claro, es que Irán también tiene unos vínculos con otros movimientos armados. O sea, no es la Unión Europea que dice, ay, voy a Groenlandia, ¿no? Es que es gente que está armada y que se juega la vida por una causa y que se la está jugando y que tiene bajas. ¿Y China y Rusia en ese conflicto? A China la nueva ruta de la seda, toda esa zona también le conviene muchísimo, por eso que has comentado antes, ¿no?, de que al final es una nueva forma de llegar a Europa, de su comercio, etcétera. Aparte de que tampoco le conviene, como hemos hablado en todo momento, que Estados Unidos se quede con todo el petróleo o que todos los productores de petróleo estén alineados con Estados Unidos. ¿Qué papel tiene China, Rusia en Oriente Medio y qué crees tú que puede estar moviéndose ahora? Eso se me escapa un poco. Tendría que profundizar más y no me gustaría dar una afirmación categórica, ¿no? Porque la verdad... Nada, tu opinión, no hace falta que sea como fundamentado con una tesis. No, a ver, o sea, claro, aquí lo que pasa es que, insisto, China no va a ir a una confrontación. No le conviene ningún tipo de batalla, ¿no? Rusia, yo creo que también tiene una diplomacia que puede ser muy sutil, aparte de marcar claramente sus líneas rojas, ¿no?, como ha hecho aquí OTAN en Ucrania, ¿no?, y vamos a decir, hola, aquí estamos, ¿no?, y esto es inviable para nosotros, pero sí ha demostrado, se pudiera decir, quizás capacidad de negociación con el tema de Siria, ¿no? O sea, no sabemos qué hay detrás, ¿no? Sabemos que Al-Assad está en Rusia, sabemos que tenemos un ex yihadista gobernando Siria y Siria era un país que tenía un gobierno donde Rusia tenía alianzas, ¿no?, e intereses, y esto en cierta manera se ha permitido por activa o por pasiva. Entonces yo creo que también las potencias y superpotencias están midiendo sus fuerzas porque tienen sus propios conflictos y sus propios intereses, ¿no? Y yo, sí, pensemos, por ejemplo, en el tema de Gaza, de Palestina. Una pensaría que el mundo árabe musulmán tendría que movilizarse mucho más en apoyo, ¿no? Y lo que vemos es que todas estas satrapías prácticamente no han movido un dedo o han hecho declaraciones, y los únicos que han apoyado mucho más han sido los iraníes. Entonces, si con esa afinidad que se presume por religiosidad o por etnia no se moviliza, cuando estamos hablando de países que al final, bueno, sí, podemos tener intereses, pero no vamos... tampoco a quemarnos ahí, ¿eh? Pero bueno, tampoco... No quiero caer en el cuñadismo. Vale, perfecto. Porque justo tengo en mi lista de libros próximos uno que va sobre las relaciones Rusia-Irán, que han sido como en los últimos tiempos mucho más cercanas. Pero... No quieres entrar en eso. Vale, pues ya la última, porque sí que es verdad, y me da un poco de pena decirlo, pero... hay tanto conflicto que ya hay algunos que los dejas atrás, ¿no? Pero Ucrania sigue ahí, como el primer día prácticamente, como aquel que dice, aunque ahora parece que incluso España incluso y otros países de la Unión Europea se están planteando mandar tropas, ¿no? ¿Cómo crees que va a acabar esto, ¿no? Trump dijo que iba a acabar con ella en 4 días, se dio muchos abrazos con Putin, ridiculizó a Zelensky. ¿En qué punto crees que está esto ahora? ¿Va a acabar en algún momento? Yo creo que va a acabar con una negociación Putin-Donald Trump, como ya está pasando, donde a Ucrania pues la van a invitar así, para significar que parece que diga algo por la presión de Europa, pero Europa no tiene la fuerza para cambiar la posición de Estados Unidos en esto. Y me parece que no va a acabar bien para Ucrania. Al final, quien va a perder más, no solo el pueblo ucraniano, sino también su gobierno por haberse prestado a ser un proxy de Estados Unidos en su lucha contra la Federación de Rusia. Porque al final es esto, o sea, no nos engañemos. Entonces la Unión Europea, bueno, está
manteniendo un relato que no se sostiene. Zelensky, el pobre, está ahí buscando caso en un contexto donde parece ser que está cada vez en una posición más irrelevante porque surgen otros conflictos, quizás de mayor magnitud, no lo sé, porque no es poca broma, lo de Irán. O sea, lo de Irán con Israel es una cuestión que puede llevar a un conflicto nuclear también, que hace años algunos analistas de geopolítica de Estados Unidos defendían que Irán se dotara con el elemento nuclear para disuadir, para evitar precisamente ese polvorín, ¿no? que todo estalle por los aires. Entonces, no sé si al final, en una visión global del mundo, se va a imponer el interés pragmático de esos liberales que quieren hacer negocios, que Donald Trump tiene un poco eso, lo que pasa que combinado con eso de yo soy el rey, el emperador y hago lo que quiero, ¿no? Y ahora yo voy a dictar las normas morales y legales, o se va a ir a esa guerra abierta, que a lo mejor no será tan abierta directamente como entre superpotencias, pero será subarrendada o como en la Guerra Fría, ¿no? Donde el tercer mundo o los países, digamos, no directamente la Unión Soviética y Estados Unidos estaban en conflicto directo, o sea, sí, pero no luchaban lanzándose bombas, pero tenían sus batallas. ¿Llamarías Guerra Fría lo que estamos ahora mismo? Bueno, hay autores que dicen que estamos en una segunda guerra fría. A mí esto de repetir clichés, ¿no? Y también esto se lleva mucho en las ciencias sociales. Tú tienes que decir algo, una etiqueta novedosa para hacerte una marca y intervenir. Yo es que creo que sí, la historia se repite una vez como tragedia, otra como farsa, ¿no? Que diría Marx, o rima, que dirían otros. No sé si es exactamente una guerra fría. Yo creo que realmente no estamos en un momento de confrontación bipolar. Hay una competición estratégica, pero no hay un bloque antagónico. Siendo China algo diferente, por supuesto, y no voy a entrar aquí porque también me faltarían elementos para debatirlo en profundidad y tampoco hay tiempo. Y demás, de qué tan socialista es China, tiene un modelo de desarrollo diferenciado, pero yo creo que China no pretende, quizás la Unión Soviética tampoco, hacer el socialismo en todo, porque más en la fase stalinista, pero no es un modelo ético, político, social, económico, antagónico al capitalismo, porque el propio crecimiento de China se ha dado bajo las reglas también de una adaptación del capitalismo y está, a diferencia de la Guerra Fría, bastante diferente, ¿no? Es bastante diferente. Lo que hemos dicho antes del largo plazo, ¿no? Sí. O sea, no digo que sea lo mismo. A lo que voy es, siendo diferente, opera en el marco del capitalismo y está mucho más imbricada su economía y elementos de la misma inteligencia artificial u otros ámbitos de investigación con Estados Unidos, de lo que pudiera estar en su momento a lo mejor la Unión Soviética, el bloque socialista con el bloque occidental, ¿no? Estaba la CAME y tenían sus mecanismos, o sea, era todo como mucho más en su lógica, ¿no? En su mundo, y interviniendo de manera indirecta y, bueno, contradictoria y combinada, porque podríamos entrar en el papel también en África, en las luchas de liberación de la Unión Soviética, como no necesariamente estaba de acuerdo con lo que hacía Cuba, pero ahora China, yo no la veo armando, ¿no? a grupos insurgentes de otros países para que implanten el socialismo por la vía china. Tampoco el estalinismo. Otro estado, ¿no? Una guerra fría de guerra tecnológica, etcétera, pero sí que es otra cosa completamente diferente. Bueno, hay una confrontación bipolar, eso está claro, pero en un contexto de multipolaridad en construcción, que no sabemos hacia dónde irá, ¿no? Pues seguramente llegaremos o a una unipolaridad de una hegemonía china o a un equilibrio de poder entre diferentes superpotencias con una preeminencia de China o
o a la destrucción de la humanidad, porque esto tampoco hay que descartarlo al paso que vamos. Tan positivo, yo siempre lo vamos positivo. A dejar. Arantxa Tirado, politóloga, doctora en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos. Ha sido un placer, Arantxa. El placer ha sido mío. Has podido explayarte, no como en las televisiones que está siendo últimamente. Sí. Hemos podido charlar, nada, en serio. Gracias. Ha sido magistral. Ya te digo que tendría como 20 preguntas más, pero bueno, igual no la podemos dejar y así dentro de unos mesecillos pues repetimos. Muy bien, pues muy agradecida y un gusto estar aquí en El Salto. El gusto es nuestro. Pues nada, amigos y amigas, aquí acaba esta nueva entrevista de Río Arriba. Espero que os haya gustado. Yo creo que ha sido una masterclass súper interesante. Recordad que nos ayudáis mucho si nos dejáis un mensajito ahí en YouTube, nos decís qué os ha parecido la entrevista, si le dais al like, nos podéis decir a quién os gustaría ver sentado aquí en la silla de Río Arriba y a quién queréis entrevistar. Y por supuesto ya sabéis que todo esto no se paga solo. Si os podéis suscribir y uniros a las más de 10.000 personas que apoyan ya este proyecto, pues nos ayudáis mucho. Yo soy Yago Álvarez Barba, responsable de Economía del Salto. Besito. Chao.